Hola a todos, buenos días y bienvenidos a nuestro webinar sobre las últimas tendencias de seguridad para infraestructuras críticas, en donde estamos ayudando a garantizar la seguridad del negocio. Mi nombre es Sandra Morales, yo soy la gerente de Mercadotecnia para Genetec México y estaré moderando esta presentación hoy. Conmigo se encuentra Javier Jarillo, él va a ser el presentador principal y él es nuestro gerente de desarrollo de negocios para el vertical de industria en México. Javier lleva 10 años de experiencia en la industria de seguridad y está especializado en las áreas de emisión, autentificación y gestión de identidad segura en sistemas de control de acceso físico. En la agenda de hoy vamos a hablar de lo que en general sabemos sobre la infraestructura crítica. Vamos a tocar varios puntos sobre los retos comunes y las tendencias y vamos a entrar a fondo a explicar cada uno de estos. Al final les vamos a dar los puntos claves a recordar con los que queremos que ustedes se lleven de esta presentación. Y finalmente vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Así que les pedimos que por favor, a medida que el webinar vaya avanzando, nos envíen sus preguntas en el recuadro que ven ahí que dice Q&A. Muchísimas gracias a todos y Javier, bienvenido, te paso la palabra. Muchas gracias, Sandra. Gracias a todos, bienvenidos a este webinar. Muy emocionado por poder compartir con ustedes este tiempo y hablar de temas tan interesantes como es la seguridad en infraestructuras críticas. Las infraestructuras críticas en general, de hecho nos dice María José Cavajaro, que es el autor del libro Panorama Geopolítico en los conflictos, que se define como entidades necesarias para el funcionamiento normal y los servicios básicos en los sistemas de producción de cualquier sociedad. Es decir, son entidades que influencian en la vida diaria de los países, estados, y que cuando tenemos un problema que afecta su operatividad, el daño va a ser masivo. ¿Qué es lo que sabemos de infraestructuras críticas? Bueno, sabemos eso, el daño puede ser masivo cuando hay algún error en la operación o error en sus sistemas. También que hay o nacen de diferentes sectores, el sector de administración, por ejemplo, en el área de gobierno, la producción alimentaria también es básica en la vida cotidiana de un estado, de un país, sector energético, el sector espacial, sistemas financieros, tributarios, agua, química, salud, manufacturas, telecomunicaciones, bueno, es una amplia gama. Sin embargo, todas ellas comparten esta característica principal que es su importancia y relevancia para la cotidianidad y la continuidad de la vida en un país. Hoy en día, la inseguridad se ha diversificado, hay aumento en los índices o en las amenazas externas que pueden poner en riesgo su operatividad, y también hay una diversificación en los tipos de amenazas o de ataques que podemos enfrentar. Adicional a los retos en el espacio físico, las amenazas ya desde hace años se han estado moviendo al ciberespacio. Cada vez hay más cibercriminales intentando entrar a nuestro espacio digital, intentando tomar nuestra información, intentando robar esa información o manipularla o intentando secuestrarla. Solo como un dato, el año pasado, al menos 51% de las empresas sufrieron un ataque de ransomware a nivel mundial. Entonces, tenemos casos como fue el caso de Pemex, donde de repente un grupo criminal había secuestrado información y pedía poco más de 500 bitcoins para poder liberarla. Desafortunadamente, cada vez es más cómo aparecen este tipo de situaciones que ponen en riesgo toda la integridad de la organización. El segundo punto que vamos a incluir en esta agenda es la eficiencia, que es la maximización de recursos. ¿Qué tan eficiente, qué tan productivo, qué tan ahorrador puedo ser a través del uso adecuado de tecnología? Igualmente, ¿qué tan ineficiente puedo ser
si no tengo forma de poder generar información consistente que pueda ser administrada para lograr mis retos como negocio. Va muy de la mano con la parte de complejidad. Tenemos hoy en día un sinnúmero de sistemas que están trabajando en la operación dentro de la organización. Hay tecnologías operativas, tecnologías IT, sistemas de seguridad, muchas veces estos sistemas aislados. Tenemos por un lado cámaras de videovigilancia, sistemas de control de acceso, sistemas de intrusión, sistemas de incendio, sistemas, N cantidad de sistemas, y cada uno va a estar trabajando de forma independiente. Esto se vuelve complejo y difícil de administrar. El cuarto punto en inteligencia, vemos que es una tendencia, primero, la generación abrumadora de datos que existe hoy en día, y también es tendencia su análisis. En el pasado, ya que hablamos de tiempos del siglo pasado, antes del Internet inclusive, teníamos que el que una persona, el que una entidad pudiera llegarse de información era complicado. El poder tener los datos adecuados sobre tendencias, sobre tecnología, sobre cualquier herramienta que le pudiera funcionar, era complejo. Hoy en día, lo complejo es manejar toda la información que podemos tener. Ese es el nuevo reto. Para lograr generar mayor inteligencia a nuestro negocio, con esto tomar decisiones sabias que permitan su eficiencia y que permitan igualmente impactar su operatividad. En el último punto de colaboración, es necesario entender cómo un sistema colaborativo nos va a ayudar a compartir información entre diferentes áreas. Por ejemplo, si tenemos un incidente dentro de una instalación y se tienen evidencias de ese incidente, un robo, vandalismo, ¿cómo nosotros vamos a poder administrar toda esa información de forma colaborativa para hacerla llegar a las personas adecuadas de las diferentes áreas, tanto internas como externas de la organización? Vamos a empezar a hablar entonces cada uno de estos temas enfocándonos primero en la parte de seguridad. En seguridad normalmente se utilizan triángulos para poder, en security and safety, en ambas áreas utilizamos triángulos, somos fanáticos de los triángulos para poder explicar las cosas. Y el primer triángulo que estoy mostrando ahora se conoce como el triángulo del riesgo. Y este triángulo es explicado en la guía de elaboración de análisis de riesgo que nos da ASIS. ASIS es la Asociación Internacional de Seguridad, que es una organización de carácter global que ayuda a los profesionales de seguridad a poder tener las últimas tendencias de actuación. Bueno, este triángulo está compuesto por tres elementos: la amenaza, la vulnerabilidad y el impacto. La vulnerabilidad es la debilidad. Bueno, primero vamos a ver que la amenaza como tal va a ser un factor externo que está buscando originar un impacto negativo. Es decir, es algo que no ha sucedido, pero su objetivo va a ser ocasionar daño. La vulnerabilidad es la debilidad de las medidas de seguridad que pueden ser superados por la amenaza, de la que antes hablábamos. Es la exposición por diversas causas a peligros, es qué tan débil estoy o qué tan débil es mi sistema para poder confrontar esa amenaza. Y el tercer componente, que es el impacto, es de qué tamaño va a ser el, valga la redundancia, impacto que vamos a tener a raíz de ese ataque. Puede ser un impacto que sea insignificante o podría llegar a ser un impacto catastrófico. Cuando nosotros estamos pensando en gestionar riesgos, tenemos que considerar esos factores. Si mis sistemas van a estar separados de forma manual, entonces eso va a hacer que aumente el riesgo, las amenazas van a aumentar, la vulnerabilidad va a crecer y el impacto va a aumentar. Igualmente, en temas de riesgo, también hemos venido evolucionando. En este modelo de ASIS internacional, nos
toma este primer triángulo como el perfil de riesgo. Y el segundo triángulo que está del lado derecho es la conciencia del riesgo. Este triángulo está compuesto por el apetito de riesgo que la empresa quiere tener, es decir, el apetito es el nivel de riesgo que podemos aceptar dentro de la empresa. La tolerancia va a ser la desviación respecto a ese nivel de riesgo, realmente cuánto riesgo estamos nosotros teniendo, y la capacidad va a ser el máximo de riesgo que la empresa va a poder soportar. Entonces, cada uno de estos factores va a ir incrementándose desde el apetito, lo que yo deseo, lo que yo tolero y realmente mi capacidad antes de dejar de ser operativo. Y hablando de amenazas a nuestra seguridad, existen dentro de las industrias críticas factores comunes en todas ellas a pesar de su gran diversidad de verticales a las que pertenecen. Entre ellos tenemos, por ejemplo, las causas naturales. Tenemos hoy en día un retraso en generación de infraestructura debido a la reciente pandemia de COVID de al menos 131,000 millones de pesos en nuestro país. Tenemos ataques físicos, ataques con los que estamos desafortunadamente acostumbrados a lidiar de forma histórica, robo, vandalismo. Existen hoy en día un incremento enorme en la parte de ataques cibernéticos. Casi todas las empresas hemos recibido ataques de diversas índoles en el último año, los últimos 2 años. Existe también actividades de espionaje. Bueno, el gobierno en México sufre mucho de ese tipo de situaciones. Y está también el terrorismo, crimen organizado, proliferación de armas nucleares, que van a poner en riesgo la vida cotidiana de la entidad. Todas y cada una de estas amenazas que se enfrentan al día, también de Asís nos hace la propuesta, cuando hablamos de protección de activos, de utilizar el modelo de las 5Ds. Nosotros tenemos que disuadir a los intrusos para que abandonen ese intento, que el intruso cambie la forma de la acción que está llevando a cabo. Debemos denegar el acceso a nuestras instalaciones. Debemos detectar cuando estos 2 primeros pasos, cuando la disuasión no funcionó, cuando el sistema para denegar el acceso no funcionó, entonces debemos de detectar de forma expedita al intruso o al adversario para poder retrasar su forma de acción, hacer que no concluya lo que está él intentando hacer hasta que podamos generar el tiempo suficiente para que logremos destruir esa acción. Por destruir, hablamos de concluir con una detención, concluir con un abandono del intento, simplemente que la persona no nos ocasione el daño. Muchas veces lo que queremos es que esa persona se vaya, pero no poner en riesgo la seguridad de las personas que están ahí dentro de nuestra instalación. Entonces, vamos a ahondar en cada uno de estos puntos y a platicar cómo hoy en día y también qué arquitecturas se pueden utilizar en cada uno de estas 5Ds. Vamos a hablar de disuasión automática. Hay una gran variedad de herramientas que se pueden usar para disuadir a los intrusos de acercarse a nuestra instalación. Cercas, paredes, puertas, luces de seguridad, estrobos. Todas estas tecnologías van a permitir disuadir al intruso. Este es un mecanismo dentro de una plataforma de seguridad que se llama evento o acción. Y la sugerencia es que este evento o acción esté estandarizada, es decir, que podamos proceder de forma automática. Cuando nosotros hablamos de negar, la tecnología va a podernos ayudar a garantizar que solo las personas adecuadas tengan el acceso a las áreas protegidas. Vamos a estar hablando de un sistema de control de acceso, que sea capaz de leer, por ejemplo, placas vehiculares, que sea capaz de entregar una identidad a la persona a través
de una credencial, del uso de dispositivos biométricos, inclusive del uso de alguna llave inteligente que permita lograr que la persona no entre a nuestra instalación. Esta es una segunda capa de defensa a la cerca. También proponemos siempre el generar una estructura de security in deep, esto es, no solamente tener un dispositivo perimetral o una sola barrera fuerte para evitar las intrusiones a nuestras instalaciones, sino contar con varias capas que permitan fortalecer esa seguridad. Tenemos aquí, por ejemplo, una lectura de placas que va a estar fortalecida igualmente con una cerca y con llaves configuradas. Es decir, llaves electrónicas que a través de dispositivos USB puedan ser configuradas. Al final del día, también puedo tener rastreabilidad de estos instrumentos y poder mejorar su gestión para su uso. ¿Qué tipos de dispositivos vamos a utilizar en esta tercera etapa que es la detección? Esto depende de muchos factores adicionales a la propia tecnología. Lo principal es poder identificar qué tipo de amenaza es la que quiero proteger. Voy a protegerme de una intrusión, quiero proteger mis activos, quiero detectar la presencia de una persona, quiero identificar a esa persona, más allá de solamente saber que está ahí. Debo de considerar también, como segundo punto, las condiciones ambientales y topológicas a las que me voy a enfrentar. Es un lugar donde hay nieve, es un lugar donde hay lluvia, es un lugar donde es muy seco, es un lugar salino, por ejemplo, que está pegado al mar. ¿Qué más factores ambientales son los que voy a tener que estar, a los que tengo que ver antes de seleccionar el dispositivo? También tengo que estar consciente de los riesgos de falsas alarmas que cada uno de los dispositivos va a tener. Puede ser dispositivos que sean muy sensibles a la presencia, por ejemplo, de animales, que de repente si tenemos un lugar donde hay mucho crecimiento de vegetación, entonces van a haber labores de mantenimiento adicionales a las de la instalación del dispositivo. ¿Cuál va a ser la respuesta de seguridad? Voy a tener una alarma, se va a generar de forma automática una verificación de video, vamos a hacer contacto a través de un botón de emergencia, a través de una línea de emergencia para con agencias externas, Secretaría de Seguridad Civil, por ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder a el aviso que está dando ese dispositivo? Igualmente, ya consideramos factores de medio ambiente, ya consideramos la amenaza, ya consideramos qué vamos a hacer y a veces no contamos con la infraestructura para poder conectar esos dispositivos. No contamos con, por ejemplo, una plataforma que pueda gestionarlos de forma adecuada. Y tenemos por ahí sonando y reportando alarmas falsas todo el tiempo que terminan siendo desestimadas y que se ignoran y a final del día puede haber una que sí sea verdad y que tengamos que atender y simplemente no lo hacemos. Por último, los requerimientos de instalación. Vamos a utilizar la infraestructura propia con la que ya contamos. Vamos a necesitar agregar cableado, vamos a necesitar agregar energía eléctrica. ¿Qué es lo que vamos a necesitar y qué podemos utilizar que tengamos hoy en día? De forma muy rápida, van a haber muchas formas, muchos dispositivos para detección. Videoanalíticos, uso de cámara térmica, uso de sensores de cruce, sensores de masa, sensores de radar, sensores en cercas, para que podamos saber cuando tenemos ese intruso tratando de acceder a nuestra instalación. Pero más allá del sensor que podamos tener instalado, en la parte de detección sugerimos utilizar estrategias de protección in deep. Esto es que para que logremos cumplir con la meta, el adversario debe evitar
o derrotar un número de dispositivos de protección en secuencia. Así los operadores van a poder responder a un evento con tiempo. No vamos a utilizar, reitero, una sola capa de protección fuerte. Vamos a utilizar capas de protección que puedan empezar, por ejemplo, con la cerca perimetral y extenderse a áreas internas sensibles como salas de control, almacenes o hasta poder tener, por ejemplo, geocercas que se extienden más allá de esa propia línea perimetral. Ya hablamos entonces de los dispositivos de video, ya hablamos de los dispositivos de detección en general. Lo que debemos buscar va a ser una plataforma de seguridad que ofrezca la calificación automatizada y que logre sobre todo la correlación de las reglas para detectar patrones y desencadenar incidentes. Es muy importante toda la gestión, el manejo que hay detrás de ese dispositivo que está instalado. Y más adelante vamos a hablar precisamente de lo que conlleva el tener comunicación dentro del sistema. Tenemos el intruso, cruza una línea, cruza otra línea, y es cuando cruza esta tercera línea que entonces, como tenemos un evento correlacionado, el monitorista va a tener capacidad de poder tener ese elemento en su pantalla, en su interfaz, pero no va, ya va a tener esta precalificación para saber que es una alarma real. No fue un animal, si estamos hablando de una zona que está adjunta a un bosque o adjunta a la selva, o puede ser una instalación eléctrica o una instalación de generación de combustibles. Estamos hablando de un lugar muy aislado con fauna, entonces ahí no va a ser un animal que está intentando entrar. No vamos a tener que desperdiciar tiempo mirando muchos eventos porque tenemos una extensión gigantesca que va a estar reportando diferentes tipos de alertas de los sensores. Sí es importante enfocarnos en cómo vamos a administrar la información que estamos generando. El siguiente punto dentro de esta metodología de las 5Ds es el demorar. ¿Cómo vamos a hacer para ganar tiempo y que nuestro adversario no consiga concluir su hecho? No consiga robar combustible, no consiga robar cobre, no consiga robar equipo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, parte importante de esto es la capacidad que tengamos para poder evaluar ese incidente. Desde algo tan sencillo como levantar la cámara, validar qué está sucediendo y seguirle estos pasos de procedimiento. Como también la comunicación nos va a apoyar para colaborar con otros operadores dentro de la instalación y estas llamadas también van a funcionarnos para poder ganar más tiempo y lograr atender de forma oportuna a este incidente. Y por último, cuando hablamos de esta parte de destruir la amenaza, ¿cómo es o qué pasos vamos a hacer para que en el paso anterior, por ejemplo, hablábamos de comunicar a otros actores, comunicar a agencias internas, agencias externas, seguridad, qué es lo que estaba sucediendo, la gente, por ejemplo, los guardias en campo. Aquí, por ejemplo, el operador va a verificar que hay un guardia de seguridad próximo al lugar y entonces esto lo puede hacer vía servicios de RTLS o Location, servicios de localización en tiempo real. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente disculpen, sabemos y creo que todos en seguridad estamos muy familiarizados cuando hablamos de la ley de Murphy. Entonces, bueno, desafortunadamente tuvimos este incidente, inclusive está afectando la capacidad de video, pero bueno, lo importante es más bien el mensaje y vamos a continuar entonces con esto. Nosotros aquí tenemos en esta parte, retomando el tema de destruir la actividad, destruir el robo, el intento de robo, destruir el intento de intrusión,
tenemos medidas para que poder compartir información con los operadores, con los guardias en sitio, y que ellos puedan tomar la medida para ya sea acercarse, concluir con una detención, esperar a llegue seguridad pública y bloquear la salida de la persona, los pasos y las medidas que se hayan tomado a considerar dentro de su proceso operativo. Tenemos al guardia igualmente que va a tener capacidad para estar monitoreando desde su teléfono móvil toda la actividad que ya previamente el operador le ha enviado, o inclusive tenemos que el guardia puede ser una cámara móvil, puede traer portando una bodycam y entonces va a generar también en tiempo real evidencia del acontecimiento que está sucediendo. Evidencia que va a poderse utilizar posteriormente para poder conformar un caso y poder compartirla con la autoridad, por ejemplo, en un juicio que se vaya a seguir. Es importante que pase esto porque parece cuestión de risa, pero juicios se han perdido porque no hay sincronización entre los tiempos del dispositivo. Entonces, la evidencia electrónica tiene que ser almacenada, compartida, protegida, para que pueda ser utilizada como realmente una evidencia. Aquí tenemos un ejemplo visual de una guía de respuesta de un operador. Son todos los procedimientos dentro, procedimientos lógicos, está representado con todas estas flechas y en este diagrama de flujo, que se llevan a cabo cuando tenemos un proceso operativo estandarizado, un SOP. Este procedimiento operativo va a ser la ingesta de información dentro de una plataforma para que la plataforma a su vez pueda reemplazar las guías manuales de respuesta a incidentes. Es decir, igualmente con la ley de Murphy, cuando sucede algo ese mismo día, por desgracia el operador está haciendo su primer día en la empresa. Desde su primer día ocurre la incidencia, no está familiarizado más allá de la capacitación que pudo tener anterior a su primer día, si es que así se realizó, y sobre todo va a correr el riesgo de, por la misma presión, tomar una decisión equivocada. Entonces, al tomar una decisión equivocada, va a haber un procedimiento errado y la conclusión del mismo también va a ser diferente a la que tenemos como expectativa. Pero hay otros riesgos. Hasta ahora nos hemos enfocado en las medidas que se pueden llevar a cabo para responder ante amenazas de seguridad física. Pero la actividad de los criminales hoy en día va más allá del espacio físico y es una tendencia creciente e irreversible. Hay mayor conectividad, hay mayor cantidad de dispositivos instalados en todas las áreas diferentes de la industria y entonces vamos a tener mayores intentos de poder violentar esos dispositivos. ¿Qué quiere decir? Pues que estos dispositivos son oportunidades para que los cibercriminales puedan tener acceso a las redes y a todo lo que estas redes contengan. Entonces tenemos aquí una imagen donde nos muestra diferentes dispositivos a lo largo de una instalación. Tenemos cámaras de videovigilancia, si vemos el lado derecho, tenemos que todo absolutamente va a estar interconectado siguiendo esta tendencia IoT, desde paneles de intrusión, paneles de control de acceso, alarmas de incendio, sistemas de automatización, sistemas SCADA, sistemas perimetrales, todo va a estar interconectado. Cada uno de estos dispositivos IoT, como lo puede ser una simple cámara de videovigilancia o un control de acceso instalado de forma inadecuada o que no esté asegurado de forma correcta, va a ser la ventana de acceso para recibir un ciberataque. Algo que suena bastante lógico y sencillo, pero de verdad a veces es la causa de un ataque, es el simple hecho de no cambiar el password de fábrica que trae un dispositivo. Cambiar ese admin
siempre va a ser el primer paso cuando hablamos de ciberseguridad. Bastante lógico, pero ustedes mismos pregúntense si no tienen por ahí algún dispositivo que todavía tiene su password de fabricante. Ya los siguientes pasos van a incluir otras actividades como buenas prácticas y procedimientos para identificar riesgos y poder mitigarlos, monitoreo proactivo de aparición de nuevos riesgos, uso de soluciones confiables que sean resilientes, que esto es que tengan capacidad de proteger la información, la confidencialidad, que logre aumentar sus niveles de confianza. ¿No? Esto se logra cuando nosotros interactuamos con fuentes de tecnología confiables y transparentes sobre todo. Y algo muy fundamental es no utilizar dispositivos con altos niveles de ciberriesgo. Todas estas son prácticas que podemos utilizar y que debemos utilizar para fomentar el fortalecimiento de la ciberseguridad dentro de nuestras instalaciones. Es necesario, viendo este diagrama en sus pantallas, que tengamos también varias capas de ciberseguridad. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, no podemos confiar, posiblemente lo que algunas veces sucede, es que depositamos toda la ciberseguridad en un solo firewall. Y entonces crece de forma exponencial ese apetito de riesgo del negocio. Necesitamos generar, por ejemplo, en capas externas, pruebas de penetración, que tanto realmente el cibercriminal va a poder ingresar a nuestro sistema. Podemos realizar auditorías para ver que estemos cumpliendo con todas las normas, todas las legislaciones, todo nuestro propio procedimiento para fortalecer nuestra seguridad. Y por supuesto, también es importante lograr tener, cuando hablamos de ciberseguridad, autenticación, encriptación y autorización. Es decir, que yo pueda de forma segura autenticarme, ante un sistema utilizando algún dispositivo que garantice mi ciberidentidad, que la forma en la que ese dispositivo esté comunicando con las diferentes plataformas sea encriptado acorde a estándares y sobre todo que cuente yo con los roles, cuente yo con las autorizaciones para poder tener esos accesos y que esos roles estén bien definidos, solamente puedan ser cambiados por los administradores del sistema. Entonces, mientras una persona tenga más acceso a la información, se va a terminar convirtiendo en una ballena que va a ser presa o va a ser más expuesta a poder ser ataque. Entonces, por eso debemos definir bien los roles que cada uno de los individuos va a tener como autorización dentro de la industria. Vamos a hablar ahora de la parte de eficiencia. ¿Cómo nosotros vamos a maximizar los recursos? Algo que tenemos que tener muy presente es que la seguridad tradicional va a resolver problemas tradicionales. No va a resolver problemas que van más allá de lo que están hechos. Si nosotros estamos utilizando un sistema de control de acceso aislado, lo que vamos a tener va a ser un abre y cierra puertas, no va a ser nada más que eso. Si nosotros estamos utilizando cámaras de videovigilancia de forma aislada, vamos a tener una buena grabadora de eventos. Y entonces vamos más allá de poder contar con una solución de seguridad, vamos a incrementar la facilidad con la que o vamos a incrementar la forma de lastimarnos al estar solamente viendo los videos grabados de cuando tuvimos un robo. Pues incrementa la forma en la que vemos, en la que vimos como el asaltante, como el delincuente,
se acercó a nosotros y no pudimos hacer nada para reaccionar o para accionar de forma adecuada. Quisiera yo hacer aquí una pregunta a ustedes, ya sea que alguien la quiera responder o simplemente se la quiera llevar y considerarla. De las actividades que ustedes realizan al día a día dentro de sus sistemas, ¿saben qué porcentaje está correlacionado? Es decir, ¿qué porcentaje de las actividades de un sistema de videovigilancia también se llevan a cabo en un sistema de control de acceso o en un sistema de intrusión? En ambos sistemas nosotros tiramos reportes, en ambos sistemas generamos auditorías, en ambos sistemas se añaden horarios. ¿Qué tanta correlación hay de esas actividades de seguridad comunes? Solo para no dejar esta pregunta en el aire, 70% de las actividades de seguridad van a ser comunes entre sistemas. Sin embargo, muchas veces tenemos las aplicaciones separadas y no tenemos convivencia entre ellos. Es decir, tenemos al monitorista que va a tener en un servidor su sistema de videovigilancia, en otro servidor su sistema de control de acceso y así sucesivamente. Entonces, para poder accionar tiene que estar yendo de una interfaz a otra. Es decir, tenemos aquí el ejemplo de una institución, de una organización que inicia con un sistema de videovigilancia. Entonces tiene su cliente de video, tiene su plataforma de video ahí en un servidor, tiene las cámaras ya instaladas y estas cámaras están sobre una red IP. ¿Y qué es lo que pasa cuando requiere un sistema de control de acceso? Bueno, trae el sistema de control de acceso, nuevamente va a tener otro cliente, va a tener otra interfaz para ese acceso, va a utilizar la misma red IP sobrecargándola, pero va a traer ahora un nuevo servidor que va a incluir la plataforma del sistema de control de acceso y va a traer el hardware adicional de lectores y paneles de control. Si en algún momento necesita que la plataforma de video te hable con la plataforma de control de acceso, entonces va a integrar otro servidor. Y ese servidor va a permitir que se logre la comunicación entre ambas plataformas de forma limitada. Es decir, solamente va a tener los alcances que la integración haya permitido. Obtener algún tipo de reporte, obtener inputs o entradas de video a la parte de control de acceso, pero de forma limitada. ¿Y qué sucede cuando alguna de las dos plataformas tiene una actualización? ¿Qué pasa si el fabricante del sistema de control de acceso lanza una nueva versión a una nueva plataforma? En automático la integración deja de ser funcional y entonces hay que requerir al fabricante de video que también haga su propia actualización. Y esto puede demorar meses o inclusive por estrategias corporativas puede llegar a no suceder simplemente. Entonces, eras compatible en la versión 1.0, para la versión 1.1 las empresas ya no están más asociadas y entonces ya no hay una integración. Y se añaden más sistemas, se añaden más complicaciones. Igualmente, si traemos un cliente de intrusión o un servicio de intrusión, va a suceder exactamente lo mismo. Se generan muchos costos relacionados a esta ineficiencia y la información sigue manejándose de forma separada. Cuando hablamos desde un enfoque de seguridad unificado, nosotros vamos a ver que vamos a tener una plataforma unificada en un servidor que va a entregar una interfaz única y a la cual vamos a conectar los diferentes dispositivos de video, de acceso o de intrusión, siguiendo el ejemplo anterior. Entonces, esto facilita en gran medida el día a día que vamos a tener desde el sistema de seguridad. El personal va a tener un enfoque coherente para las operaciones y va a tener menos requisitos de capacitación. ¿Por qué? Porque está capacitándose en una sola plataforma y el tiempo al final del día es dinero. Si nosotros tenemos un alto nivel de rotación en el personal
y al mismo tiempo tenemos una curva de aprendizaje enorme porque son muchos los sistemas que tienen que aprender, entonces estamos complicándonos y estamos complicando la seguridad de nuestras instalaciones. El objetivo el día de hoy es poder hacer más simple la operación. El día a día va a generar mucha información y a veces, casi siempre, no se cuenta con la capacidad para poder administrarla de forma adecuada. Los operadores, aquí por ejemplo, está recibiendo información del sistema de placas LPR, información de los accesos de su sistema, información del sistema de videovigilancia, información del sistema de voz y de algún otro sistema adicional. Todo está llegando, cuando hablamos de esta unificación, a una sola interfaz coherente que va a permitir tomar las acciones expeditas de reacción. Los operadores normalmente van a estar rebasados por tantas alertas que empiezan a recibir, tantos inputs que están entrando, y entonces se empiezan a generar falsas alarmas. Las falsas alarmas pueden ser filtradas cuando estamos utilizando una plataforma lógica de gestión de eventos. Aquí vemos entonces cómo la plataforma va a agregar toda esta ingesta de información de diferentes sistemas dentro de un solo motor de procesamiento, correlaciona las alertas para definir cuáles van a ser coherentes, cuáles van a ser reales, y si retomamos el ejemplo de un intento de intrusión que mencionábamos anteriormente, y en la parte de Security in Deep, sí la tecnología nos va a permitir filtrar y correlacionar todos los eventos desde que el individuo está acercándose, está entrando a una zona que tenemos vigilada, está accediendo a las cercas de intrusión, está entrando a un área donde hay un sensor de masa, y entonces la correlación de estos tres eventos van a permitir desplegar una alarma y el guardia va a saber que está sucediendo algo real, no es una falsa alarma. Pues hablemos un poco visualmente cómo se hace. Nosotros tenemos la configuración de incidentes en la pantalla. ¿Qué tipo de incidentes son los que están ocurriendo? ¿Cómo voy yo a correlacionar esos incidentes? Un bloqueo de cámara, pues tuvimos una cámara que ha sido violada, tenemos problemas en la grabación, ya perdimos la señal de la cámara, entonces ya pasó tanto tiempo, vamos ahora sí de forma lógica, vamos a reducir la complejidad y vamos a generar este proceso operativo estandarizado. Tenemos una serie de eventos. Aquí hay un evento de control de acceso. Tenemos que se denegó el acceso porque la credencial ya había expirado, y entonces volvemos nuevamente a trazar toda la lógica para poder atender esa alerta. Nuestro operador va a estar guiado a través de el procedimiento operativo de seguridad estandarizado. Conforme el operador entonces vaya ejecutando cada paso, el sistema va también a guardar los registros de qué es lo que sucedió. Aquí en la pantalla lo vemos. Tenemos los registros de exactamente qué pasó, a qué hora sucedió, cuánto tiempo se dedicó para resolver esa etapa del procedimiento. Esto nos va a ayudar a poder medir la eficiencia de cada uno de los operadores y también nos va a permitir hacer auditorías del procedimiento, y a través de toda la información que estamos nosotros recibiendo de diferentes eventos, de la coherencia, las coincidencias que hay entre diferentes eventos, vamos a poder generar lógicas para atender de forma proactiva. Entonces salimos de un entorno donde simplemente buscamos reaccionar ante los llamados de alerta
reales o falsos, muchas veces la gran mayoría falsos, a un entorno donde vamos a generar proactividad. Aquí vemos en la parte inferior, por ejemplo, cuando el administrador completó el paso que iba a hacer. Posiblemente inició una eventualidad, el primer paso era comenzar a grabar, dirigir las cámaras y comenzar a grabar. ¿Cuánto tiempo demoró en hacerlo? El siguiente paso era llamar a la autoridad, Secretaría de Seguridad Civil, cuánto tiempo tardó en hacerlo, cuánto tiempo tardó en llegar seguridad, cuánto tiempo llevó desde que inició la incidencia hasta que concluyó con la detención o con la desestimación de la acción que iba a tener la persona en nuestras instalaciones. Nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, de un procedimiento, solamente como muy breve, como un ejemplo es el cómo administramos nosotros a las personas el día de hoy en esta nueva normalidad para prevenir contagios dentro de nuestra instalación. Es decir, cómo filtramos para atender la pandemia COVID. Y sé que estamos hartos de escuchar COVID por todos lados, pero sin duda es algo que nos va a seguir obligando a atender, al menos en los siguientes meses. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Hay una tendencia enorme a utilizar cámaras térmicas para hacer para tratar de tomar la temperatura de las personas y lograr hacer este filtrado. Nosotros, como plataforma abierta, podemos tomar cualquier tipo de dispositivo. No voy a decir qué dispositivo tomar, cuál dispositivo no tomar. La recomendación siempre será un dispositivo certificado que permita tomar temperatura clínica, porque al final del día esa temperatura es la que va a permitir generar inteligencia en las decisiones. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, que una persona va a entrar a nuestras instalaciones y va a poder ser revisada. Voy a regresar aquí un par de slides para generar este procedimiento lógico. Inicia aquí en el botón verde con la revisión de la persona. Llega la persona, tengo un termómetro clínico en mis manos, se le toma la temperatura, se hace una ingesta de información al sistema, saber si la persona ha presentado fiebre, ha presentado tos, ha estado en contacto con o ha vivido con alguna persona que ha sufrido la enfermedad. Tomamos toda esa información, si ha ido a alguna ciudad en riesgo, si ha viajado últimamente, y esa ingesta de información va a permitir disparar el procedimiento operativo que anteriormente, que ya previamente fue ingresado al sistema, hasta llegar a una lógica de poder decirnos, sin intervención del ser humano, si esta persona va a tener acceso o no va a tener acceso a las instalaciones. Pero lo importante no es solo eso. Lo importante es cómo vamos a administrar toda esa información. ¿Qué es lo que voy a hacer con la información de la persona? ¿Cómo voy a correr una auditoría? Hay ejemplo de algunos países donde hoy en día se está requiriendo llevar registro de las temperaturas que las personas están teniendo al acceso a las empresas. Para cumplir con eso, entonces primero, más allá de tener una libreta con los registros de qué temperatura tuvo cada individuo, tengo que asegurar que esa información sea resguardada de forma adecuada, que cumpla con criterios de privacidad, porque es información clínica confidencial que puede ser sujeta a generarnos alguna multa o a generarnos complicaciones posteriores. Adicional a esto, la persona que no estoy permitiendo su acceso porque fue detectado con temperatura o porque no cumplía con los criterios del procedimiento, va a tener que ser administrada de forma adecuada, manejada de forma adecuada, con respeto, con integridad y que permitamos al mismo tiempo tener información y compartirla con su manager, porque seguramente era una persona empleado de la empresa que detectamos el día de hoy, pero que tuvo contacto en nuestras instalaciones ayer, antier, la semana pasada,
y que era una persona enferma asintomática, contagiable, dentro de nuestra instalación. Entonces, ¿cómo voy yo a compartir información hacia su manager de que esta persona no va a venir a trabajar, que va a estar fuera de operación unas semanas? ¿Y cómo voy a lograr identificar con qué personas tuvo convivencia antes de que yo lo detuviera en el filtro? Pues hay opciones como reportes de proximidad, donde vamos a identificar a la persona y en qué lugares y en qué tiempos y con qué individuos tuvo contacto, para poder así hacer medidas preventivas con el resto de la población. Igualmente, importante tener control de la cantidad de personas dentro de la instalación. Y eso lo hace la tecnología. La tecnología nos va a permitir generar inteligencia, entrando a este siguiente paso, para poder lograr administrar y tener mejor análisis de datos. Pues algo muy importante es ¿para qué me va a servir mi sistema unificado? Aparte de ayudarme a eficienciar las operaciones y hacer la vida de todos los agentes involucrados de operación, de sistemas de IT, de seguridad, cómo va a hacerles la vida más sencilla, qué más valor me va a dar. Bueno, vamos a capacidad de poder generar lo que se llama minería de datos y vamos a tener información inteligente que también vamos a poder visualizar de mejor forma. Esto es, vamos a poder tener dashboards dinámicos que entreguen la información que específicamente está requiriendo la persona. Aquí tenemos un ejemplo de un dashboard que es del área de seguridad. Del lado izquierdo tenemos cuántos eventos han estado ocurriendo en el sistema de acceso, puerta abierta, puerta forzada. Tenemos también cuántos accesos se han estado negando, la configuración de las cámaras. Tenemos mucha información de lo que está ocurriendo en el ambiente físico de nuestra instalación. Este otro dashboard es enfocado hacia el área de IT. Pues, este sería un dashboard ideal para indicar el estado de salud de nuestro sistema. Vemos niveles de temperatura, vemos que, por ejemplo, la plataforma nosotros habilitamos 19 parámetros de mejora de prácticas para blindar todo el sistema y de esos 19 se están cumpliendo 14. 5 de ellos no se están cumpliendo y pueden ser parámetros de alta importancia y entonces nos aparece como una prioridad el poder resolverlos. Cada uno de estos parámetros puede incluir cambio de password, actualización de firmware de las cámaras y toda esta información, todas estas métricas se van a resolver en tiempo real. En la parte de colaboración, nosotros podemos colaborar de forma interna y externa. Vamos a evitar el tener colaboración, el tener falta de colaboración entre los departamentos. Y si volvemos aquí, por ejemplo, a la plataforma de gestión de inteligencia de incidentes, vamos a entender que vamos a generar capacidad para generar incidentes colaborativos. Un incidente colaborativo dentro del sistema es aquel en el que intervienen varios equipos de trabajo para resolverlo. Cada equipo tiene una tarea específica y el incidente principal se resuelve cuando esas tareas son resueltas. Tenemos, por ejemplo, algo típico en industria es un incendio en planta. Este tipo de situación va a requerir múltiples equipos de respuesta. Va a incluir bomberos, que son los servicios de emergencia, y va a incluir el personal de seguridad. El equipo de bomberos se va a enfocar en lo que sabe hacer, apagar el incendio. Y el equipo de seguridad va a ser responsable de, por ejemplo, establecer perímetros de seguridad,
guiar a las personas hacia lugares más seguros, todas estas actividades que ellos van a tener injerencia. Ya que se ha resuelto el incidente, vamos a poder empezar a analizar y a evaluar el rendimiento de cada equipo y hacer recomendaciones para su mejora en futuros incidentes. La historia, la verdad es que nos ha dado lecciones bastante duras cuando hablamos de manejo de incidentes aislados o solamente cuando queremos manejarlos con base en nuestras capacidades humanas de reacción. Podemos recordar, por ejemplo, el accidente nuclear en Chernobyl. Este fue en 1986, ya hace casi 25 años, donde las decisiones equivocadas de un proceso que ya estaba establecido, tenían que hacer las pruebas de apagado del generador, ya estaba el procedimiento, se cambió el procedimiento, se tomaron decisiones muy reactivas y había falta de conocimiento de cómo hacerlo por parte de algunos actores, y eso terminó concluyendo toda esa mezcla de malas decisiones, terminó concluyendo en el peor desastre nuclear de la historia. Entonces debemos hoy en día dejar de actuar como lo hacíamos en el pasado. Decía el filósofo George Santayana que aquellas personas que no pueden recordar su pasado van a estar condenados a repetirlo, y realmente tenemos que dejar de actuar y de pensar como lo hacíamos antes y recordar cómo lo hacíamos para poder cambiar a estas nuevas realidades que enfrentamos hoy en día. La plataforma, también cuando hablamos en el aspecto colaborativo, nos va a permitir generar evidencia de ese incidente, ver cada uno de los pasos, qué persona intervino, tener trazabilidad de todos los tiempos y respuestas, y si es que el reporte se desea compartir, perdón, me regreso un poquito aquí, si el reporte se desea compartir o agregar evidencia adicional, por ejemplo, tenemos evidencia aquí está todo el procedimiento y tenemos que ya hay evidencia de este procedimiento, pero necesitamos agregar algo adicional por parte de alguna agencia externa que posiblemente adicione videos de qué pasó cuando el delincuente salió de la instalación, entonces también lo vamos a poder hacer. Tener capacidad de exportar toda esa información directamente desde el sistema de evidencias y asegurar toda la cadena de custodia para que la evidencia mantenga su integridad. Esto es imprescindible hoy en día. Ustedes en su día a día todavía están utilizando USBs o discos RW para compartir las evidencias de un caso. Pregúntenselo si todavía lo están haciendo. Esa es una forma que puede cambiarse para mejora, para ahorro y sobre todo para administración. Una simple plataforma web, y digo simple por la forma en que se administra, pero bastante robusta en ciberseguridad, va a permitir compartir toda esa información de forma segura. Concluyendo ya con nuestra presentación, tenemos algunos puntos clave que vale la pena recordar. El primero es que tenemos que generar balance adecuado de la tecnología. El uso adecuado de tecnología va a permitirnos fortalecer la seguridad en todas nuestras instalaciones, y en convivencia con el factor humano va todavía a fortalecerlo mucho más. El segundo nos habla de la automatización de los procesos operativos dentro de nuestra instalación, es decir, generar procedimientos estandarizados de fácil trazabilidad y de fácil cumplimiento. Y por último, una plataforma unificada de seguridad no solamente sirve para optimizar las acciones de seguridad. Una plataforma unificada va a tener capacidad de tomar otros sistemas e impactar también en las operaciones del negocio. Me gustaría pasar a la parte de preguntas y respuestas, si es que hay alguna pregunta.
poder resolverla. Sandra, no sé si hay algo que nos estén preguntando nuestra audiencia. Sí, claro que sí, Javier. Ya te voy a leer las preguntas que nos han enviado. La primera dice, preguntan si siempre se va a seguir el orden de las 5D: disuadir, denegar, detectar, demorar y destruir. Y son pasos a seguir. Muchas veces los conceptos pueden confundirse porque eh, puede existir la idea de que primero debo de detectar algo para poder intervenir, para poder actuar. Pues la realidad es que al menos un 70% de las acciones de seguridad van a nacer en la disuasión que hay, en que la persona desista de forma natural, sin alguna intervención como tal, del objetivo que tiene. Había un refrán, no lo recuerdo exactamente, pero el mensaje que daba es que si un delincuente iba a entrar a dos casas, a la primera que iba a dirigirse es a donde no hubiera un perro. Y eso es algo que se oye muy burdo, pero es algo real. El lograr que una persona desista del hecho antes de que comience es fundamental. Ok, perfecto, gracias Javier. También nos envían, dicen, no me quedó claro cuando mencionó que hay varios sistemas como solución: el CCTV, el control de acceso, sistemas de incendios, panel de alarmas, GPS, app móvil, etcétera. Y todo se puede administrar desde una sola plataforma. Ok. Eh, Cuando nosotros hablamos de una plataforma unificada, hablamos de una appliance. Si hablamos físicamente, vamos a hablar de los fierros, un servidor, una appliance que puede contener toda la tecnología para poder embeber los sistemas de video, los sistemas de acceso, los sistemas de lectura de placas, todo dentro de un mismo servidor y entrega una sola interfaz al usuario. De hecho, no tengo aquí alguna imagen, me hubiera gustado tener una imagen de un dashboard general de la plataforma unificada, en donde tú puedes configurar diferentes áreas. Esto es bastante libre, bastante fácil de hacer, bastante intuitivo inclusive. Y en un solo monitor poder tener información visual, posiblemente de un par de cámaras que sean muy relevantes y que yo quiera que el guardia esté siempre pendiente de esa área porque es muy sensible. Vamos a pensar, por ejemplo, en una mina en el área de materiales de metales preciosos. Ahí tiene que haber siempre un enfoque mayor que en otras áreas y al mismo tiempo poder tener información del control de acceso, entradas, salidas, si hay algún intento de acceso denegado, si hay un intento fuera de horario. Y otra parte puede contener mapas dinámicos, por ejemplo, donde hay información de los sistemas LPR, de la cantidad de autos que están ingresando y saliendo de nuestra instalación. También información sobre el sistema de monitoreo. Entonces, si hay alguna incidencia, por ejemplo, volviendo al tema de salvaguarda de metales preciosos, si hay un intento, llega un convoy o llega una camioneta protegida a hacer el traslado de ese metal. Las personas tienen primero que haber recibido una autorización por parte del administrador de la instalación para acceder. Entonces, tiene o se recomienda el uso de un sistema de identidad que esté aunado a su control de acceso. Se otorga ese acceso a través de un preregistro, se habilita un método de acceso, puede ser un multifactor de autenticación, una cámara, tarjeta de acceso aunada a un código, a un PIN exclusivo para ese momento. Se abre una ventana dentro del rol de acceso, es decir, la persona va a poder ingresar por unos 20 minutos y cuando
la persona, el custodio, llega, pone su tarjeta, se autentica ante el sistema de control de acceso, la cámara empieza a grabar todo lo que está sucediendo. Inclusive, de hecho, puede grabar unos 5 segundos antes, un poco más, de que ocurra el hecho. Y ya tenemos desde la misma interfaz a todos los sistemas conviviendo. ¿Qué permite esto? Poder mejorar nuestra reacción en caso de que, por ejemplo, llegara ahí mismo un comando armado. Tenemos ya todos los sistemas alertas, todos los sistemas funcionando, entregando información rápida y la misma plataforma indicándole el A, B, C de cómo proceder si pasa algo. Es decir, el sistema va a hacer preguntas al usuario. Se entregó no lo sé, se comenzó a grabar de forma adecuada, sí, no. Hubo un intento de intrusión, sí, no. Todos esos sís y nos van a fluir de forma dinámica hasta entregar un resultado y concluir un evento. No sé si me expliqué, me tuve que extender un poco porque no tengo aquí la imagen tal cual del dashboard, pero en esencia es eso, una misma plataforma unificada que incluye todos los sistemas y que entrega una sola interfaz al usuario. Sí, muchísimas gracias, Javier. También les voy a estar enviando el link de un demo de Security Center para que también puedan visualizar un poco lo que acabas de explicar. Adicionalmente, nos preguntan, ¿los dispositivos de Genetec manejan encriptación en la comunicación? ¿Y cuáles son las plataformas de Genetec que lo soportan? Bueno, ahí más bien creo que la pregunta sería al revés. Genetec, como tal, fabrica la plataforma. Somos un fabricante de software, de sistemas, de plataformas, de sistemas unificados de seguridad. Es decir, contamos con una plataforma que se llama Security Center. Esa plataforma, para hacerlo muy visual y poniendo un ejemplo bastante sencillo, cuando nosotros tenemos un computador en nuestra casa, tenemos un Office. Ese Office va a contener dentro el Word, el Excel, el PowerPoint, el Access, todas las aplicaciones. En Genetec es exactamente igual. Nosotros tenemos Security Center, que es la plataforma y contiene todas las aplicaciones y cuenta con 3 aplicaciones core o aplicaciones corazón. La aplicación de videovigilancia, que se llama Omnicast. Nacimos con Omnicast hace más de 20 años. Nacimos como un BMS. Hoy no lo somos. Somos esta plataforma unificada que tiene dentro todavía el Omnicast. Tenemos una aplicación para control de acceso que es Synergies. Tenemos una más que es AutoView, que es para lectura de placas de reconocimiento vehicular, placas vehiculares. Alrededor de esas 3 core van a haber aplicaciones, y hay muchas, es muy complejo el poder mencionarlas a todas, pero hay aplicaciones con diferentes objetivos. Aplicaciones, por ejemplo, para poder comunicarnos con los sistemas VoIP, aplicaciones para poder tener mejor convivencia con los sistemas de alarma. Hay muchas más. Entonces, Genetec, la forma en que fomenta la seguridad es conviviendo con partners tecnológicos certificados o partners de confianza. Nosotros aseguramos nuestra plataforma desde la parte cibernética con técnicas de encripción, con cifrado, cumpliendo con ISOs, cumpliendo con estándares. Somos una tecnología certificada por el Homeland Security de Estados Unidos como tecnología antiterrorista. Entonces, esa son la forma en la que nosotros aseguramos la plataforma. Y también la aseguramos conviviendo con partners tecnológicos que aseguren a su vez una baja probabilidad de hackeo de sus dispositivos de hardware. Por eso es que no recomendamos el uso de dispositivos con ventanas, con backdoors o con ventanas de inseguridad.
Más o menos es bueno, por la pregunta, si la volteamos un poquito, esa sería la respuesta. Aumentar la ciberseguridad de la plataforma y utilizar dispositivos que también tengan certificaciones de seguridad. La plataforma es abierta, prácticamente puede hablar con cualquier dispositivo, aunque no recomendamos o no lo hacemos con dispositivos con alto nivel de riesgo, por seguridad. Ok, muchas gracias, Javier. También nos preguntan si podemos contar con reportería de cada uno de los eventos, de cada solución por separado y esto en diferentes formatos. Por supuesto, algo que ayuda o algo que fomenta el uso de la tecnología es que puedan obtener de forma personalizada la información que requieran. Eso es fundamental. No podemos nosotros hoy en día seguir actuando de forma arcaica como obtener un reporte en comas, luego pasarlo a Excel, luego empezar a hacer un dashboard y ya cuando logramos tener toda la información del reporte, ya no fue útil. Ok, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, en relación, ya que habías hablado de la parte de ciberseguridad, preguntan qué programas o marcas es la más óptima para la seguridad cibernética. A ver, nuevamente la pregunta, si le pudiéramos dar un poquito más de contexto, porque no me quedó muy claro nuevamente. ¿Cuál es? Perdón, preguntan, digamos, qué programas o marca, diría como qué marca es la más óptima para seguridad cibernética. No quisiera ser imprudente y decir alguna marca en específico, no lo es. Cada una de las diferentes empresas de ciberseguridad va a tener capacidad para entregar soluciones, eh, soluciones de seguridad, vaya, no es no podría decir yo una marca en específico. Algo que sí puedo decir es que, por ejemplo, cuando nosotros hoy en día con esta tendencia de la nube, todo es la nube. Hasta hace unos años todo el mundo teníamos pánico de la nube. Hay algunas, particularmente en Latinoamérica, algunas áreas, algunas verticales en donde todavía existe mucha resistencia hacia los temas de nube. Nosotros, por ejemplo, tenemos soluciones de nube. Nuestra solución de video en nube, por ejemplo, llama Stratocast, va a permitir compartir y almacenar, administrar, gestionar los videos desde la nube y está basada en los servicios de nube de Microsoft, en Microsoft Assurance. Entonces, más que hablar de marcas en general o decir cuál es la principal marca o la mejor marca en ciberseguridad, creo que se tiene que tomar mucho en consideración la reputación que puede tener una empresa, la confiabilidad que entrega hacia sus clientes, confiabilidad histórica que se ha venido viendo, pero sobre todo la transparencia. Siempre vale la pena confiar en proveedores que están entregando o que son capaces de forma transparente ir y decirte cuáles son los problemas de cibercrimen que se están desarrollando hoy en día. Nuevas formas de hacer cibercrimen, nuevas formas de encriptar la información y mientras más información abierta, confiable te compartan, mayor va a ser tu confiabilidad en ellos y mejor va a ser tu decisión. Pero no es un tema como tal de decir marcas. Sí, creo que también de pronto es importante ver si pues, las marcas cuentan, por ejemplo, con certificaciones de ciberseguridad, eh, cuáles son, digamos, esas pruebas que le aplican a los sistemas para asegurarse pues, que sean ciberseguros, etcétera. Creo que todos esos son buenos elementos, como mencionas, Javier, para pues certificar y cerciorarse de que la solución que escojan sea cibersegura y sobre todo pues lo que comentas de transparencia es súper importante porque pues en este momento no se puede decir que
una solución esté completamente blindada y que nunca le vaya a pasar absolutamente nada, ¿no? Creo que, Exactamente, creo exactamente. que De esa hecho, parte, ajá, esa parte perdone que que te me... interrumpa. Sí, Y de hecho, y perdón la interrupción, creo que me faltó mencionar eso. No existe el blindaje perfecto, ni en ciberseguridad y tampoco en seguridad física. No existe la eliminación del riesgo. El riesgo va a estar siempre ahí latente. Lo que podemos hacer es mejorar las prácticas de gestión para convertirlo en un riesgo tolerable. Entonces, exactamente, Sandy, esa es la respuesta. Y tenemos que entenderlo muy claro. No podemos comprar espejos, tenemos que ser muy conscientes de las tecnologías que estamos usando. Lo mencionábamos, usar tecnologías certificadas, usar dispositivos sin backdoors y las buenas prácticas y la confiabilidad es lo único que nos va a ayudar a fortalecer nuestros sistemas físicos y nuestros sistemas de ciberseguridad. sí, exacto. O sea, esa transparencia que mencionabas en las comunicaciones, sobre todo en el momento en que se encuentran vulnerabilidades, pues hacerlas saber de inmediato y poner a disposición de los clientes de una forma muy rápida, digamos, parches que ayuden a, digamos, cerrar estas vulnerabilidades. Normalmente, pues, empresas que están muy enfocadas en esta parte de ciberseguridad, lo que hacen es hacer test en sus propias soluciones para encontrar estas vulnerabilidades antes de que otro hacker o otra persona, digamos, con objetivos maliciosos lo haga. Entonces, la idea siempre es estar como un paso adelante de los demás y poner a disposición de los clientes lo antes posible parches y soluciones que siempre estén reforzando pues la seguridad cibernética de las soluciones. Esto es muy importante, esa parte de transparencia que mencionaste. Aquí también nos están preguntando, nos dicen, si yo contrato una empresa de ciberseguridad, ¿qué certificaciones debería de pedir? Eh, Creo que aquí cuando te refieres a contratar una empresa de ciberseguridad, pues más allá de contratar una empresa de ciberseguridad, es sobre todo cerciorarte, lo que mencionaba Javier, hacer como una evaluación de riesgos y cerciorarte de qué soluciones tienen implementados en el momento, o sea, qué se está conectando con qué, y cada una de estas soluciones evaluar qué tan ciberseguras son. Entonces ahí buscar el tipo de certificaciones, puede ser por ejemplo certificaciones UL, certificaciones ISO, que les permita ver pues digamos que cuáles son esas, digamos esos métodos y esos pasos que están tomando los fabricantes para pues cerciorarse de que sus soluciones sean ciberseguras. Sí, Eh, efectivamente, Sandy. Creo que es, aunque la redacción es un poco diferente, es igual a la pregunta anterior. ajá. Existen organizaciones, existen certificadores, validadores internacionales que van a avalar la seguridad o la ciberseguridad de las diferentes tecnologías. Siempre tenemos que enfocarnos en ellos. A final del día son entidades que están encargadas de validar seguridad y sí, es un buen elemento el poder revisar la tecnología con qué certificaciones va a contar. El ejemplo de las certificaciones que tenemos, también UL o todas las certificaciones del Homeland Security, Estados Unidos. Uh-huh. Pero insisto, es importante todo el procedimiento que hay alrededor de esa tecnología. No es solamente
qué proveedor de ciberseguridad voy a buscar. Si toda mi ciberseguridad la baso en el firewall, en los firewall, si toda la ciberseguridad la estoy basando nada más prevenir que un hacker llegue, me enfoco demasiado en, y a lo mejor puede hacer bastante enojo a una persona si es que es del área de IT, me disculpo de antemano, pero si me enfoco demasiado a cómo el cibercriminal va a entrar a través de una red, de repente olvido que también puede hacerlo con un USB conectado. Entonces tenemos que diversificar y tenemos que gestionar el riesgo, tenemos que pensar en security in deep, tanto en la parte de seguridad física como en la parte de seguridad lógica o ciberseguridad, y eso va a fortalecer nuestra seguridad y reducir nuestro riesgo. Nos hacen otra pregunta sobre cómo podríamos dar un valor agregado integrando Modbus o BACnet a la plataforma unificada. Son métricas que podrían ser interesantes en un dashboard o en Mission Control. Y por supuesto tiene que haber comunicación. Modbus y BACnet son protocolos de comunicación y bueno, se pueden tomar los dispositivos que están trabajando bajo esos protocolos. Bueno, en general también hay algunas preguntas si vamos a compartir esta presentación. Sí, nosotros les vamos a estar compartiendo la grabación. Muy bien. Pues no sé si quede tiempo de responder alguna pregunta adicional o si ya hayamos concluido. Sí, creo que esas son las preguntas que veo por ahora. De todas maneras, en caso de que no hayamos respondido alguna pregunta, vamos a contactar a la persona directamente y pues le vamos a responder su pregunta. Muchísimas gracias a todos por asistir. Si pues desean contactarnos, aquí está la información de contacto de Javier Jarillo, lo están viendo ahorita en pantalla. También les envié por el chat algunos links a pues, brochures de nuestras soluciones, también algunos videos que pueden ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube, sobre pues cómo es toda la parte de unificación de nuestra plataforma, lo que había mencionado Javier. Y pues muchísimas gracias a todos por su tiempo y cualquier duda o comentario que tengan, pues ya saben, nos pueden escribir aquí al email de Javier Jarillo y con mucho gusto los estaremos atendiendo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Javier. Claro que sí, Sandra. Gracias a todos, gracias a ti, gracias a todo el equipo y estoy a sus órdenes, mi correo electrónico, jjarillo@genetec.com o mi número celular igual marcado en la presentación. Un gusto y les deseo excelente conclusión de su semana. Ya es jueves y estamos saludándonos en futuras ocasiones. Gracias a todos, que estén bien.